13 de marzo de 1928, el capitán Walter George Raymond Hinckliffe y la copiloto Elsie McKay desaparecen sin dejar rastros en un Stinson SM-1 Detroiter, en un intento récord de cruzar el océano Atlántico de este a oeste. Una semana más tarde, Emily Hinckliffe, esposa del capitán desaparecido, temiendo lo peor, decide contactar a la renombrada medium, Aline Jeanette Van Cho Little Garrett, ya que no existía rastros de su marido. Emily Hinckliffe facilitó un encuentro con la medium Aline Jeanette. Aquella sesión, organizada por Emily, habría de develar varios datos inquietantes que involucrarían a su marido y su trabajo en la Real Fuerza Aérea del Ejército Británico. La sesión se alargó por al menos un par de horas. Parte de la transcripción de la sesión decía: Tela rota. Es la 1 de la mañana, es imposible cruzar a través de este terrible vendaval. Intentaré llegar a las Azores. Todo ha terminado. Hace 2 horas que intento encontrar Azores. Tenemos que bajar al agua. Alcanzo a ver una isla. La máquina fue golpeada. Elsie está inconsciente. Salí de la máquina e intenté nadar hacia tierra, pero fallé. Casi 2 años más tarde de estos acontecimientos, Emily Hinckliffe visita al director de aviación civil, William Safton Brancker, que fue muy amigo de su esposo fallecido. Emily estaba muy preocupada porque había tenido sueños demasiado vividos en el que él y otros tripulantes morían en un terrible accidente en un dirigible, donde Emily logró recordar el número 101. William se portó muy respetuoso con la viuda Hinckliffe, pero olvidó rápidamente aquel encuentro. Domingo 5 de octubre de 1930, son aproximadamente las 2 de la madrugada, en las afueras de Beauvais, al norte de Francia. Sin previo aviso, el cielo se ve iluminado por una luz verde brillante. Pocos segundos después se dejaría escuchar una increíble explosión que despertaría a los habitantes del pueblo de Beauvais. Mientras el piso se estremecía, fueron muchas las personas que, al salir de sus casas, contemplarían con horror como 5 millones de pies cúbicos de hidrógeno, que sustentaban al dirigible británico de 238 metros de largo y 49 toneladas de peso, se quemaban en una gran explosión. Momentos antes, este colosal dirigible tocaría suavemente tierra con la nariz a baja velocidad de avance y arrastraría la nave por 50 metros hasta llegar a un pequeño bosque, el Bois des Costumes, en Ayonne, y casi de inmediato la nave se desploma en una aterradora cámara lenta sobre la campiña francesa. En el accidente, muere el comandante Herbert Carmichael Owen, con 36 años y casi toda la tripulación. De 54 almas que viajaban en este dirigible, el R-101, tan solo 8 pudieron salvar sus vidas. Londres, 7 de octubre de 1930. Miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica del Reino Unido se congregan en el Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica para intentar contactar a Arthur Conan Doyle, escritor de las novelas de Sherlock Holmes, fallecido 3 meses antes y que se había comprometido antes de morir que intentaría comunicarse desde el más allá. Los miembros de esta sociedad, presentes en ese momento, rodean a la medium Aline Jeanette Van Cho Little Garrett, quien tras un largo silencio comienza a hablar con una voz realmente perturbadora. Al principio, la medium Aline Jeanette gesticula y dice palabras que pareciesen no tener mucho sentido. Eileen, en evidente estado de trance, comienza a hablar con un tono de voz que hizo que al comandante Oliver George Graham Villiers se le erizara la piel de inmediato. El comandante Oliver no puede evitar hacer la pregunta en voz alta.
Byrd? El comandante Oliver fue amigo del fallecido comandante de aviación Herbert Carmichael Owen, del R-101, y todos los conocidos le llamaban Byrd. Asombrosamente, tras una leve pausa, Eileen comienza a dar detalles de los últimos minutos vividos en el R-101. El viento y la velocidad combinada hicieron que las bolsas se descosan. Perdemos gas, no tenemos capacidad de levante. Llegamos a Francia, pero apenas remontamos los 80 metros de altura. Apenas nos salvamos de chocar con el campanario de la Catedral de Beauvais, estuvimos a punto de embestirlo. El viento y la lluvia no nos dejan maniobrar. Estamos demasiado pesados. Volamos a 42 metros de altura, la proa comienza a inclinarse. No podemos deshacernos de más lastre, no podemos hacer nada. Vamos a caer. Investigaciones posteriores determinaron que efectivamente, la nariz del dirigible impactó suavemente a tierra en las afueras de Beauvais, pero gracias a la inercia de las 49 toneladas del dirigible, este fue empujado por el suelo unos 50 metros, y terminó estrellándose contra un pequeño bosque. El arrastre provocó chispas y esto hizo que todo el hidrógeno que se había estado perdiendo, y quedando atrapado en los espacios entre las bolsas y el cuerpo del dirigible estallaran, creando llamas de más de 200 metros de altura. Entre los asistentes en aquella sesión con la medium Alain Genatt, se encontraba un reportero cuya historia, y debido a la respetabilidad de quienes participaban en aquel intento de contacto, así como la exactitud de los detalles técnicos suministrados por esta medium que se dijeron precisos, produjo la natural conmoción. No pasaría mucho para que el ingeniero Nadeau Norway, que había trabajado como ingeniero de estrés, haciendo los cálculos para el R-101, se enterase por los medios de comunicación del hecho, y solicitaría se le hiciese llegar una copia de la transcripción de aquella primera sesión realizada por la medium Alain Genatt. Según allegados al ingeniero Neville, él no podía estar más sorprendido, puesto que en aquel documento transcrito encontraría más de 40 detalles de naturaleza tan especializada y confidencial, que solo el comandante de aviación Herbert Carmichael Owen, como capitán del dirigible, podía saberlo. La única conclusión lógica, por lo tanto, era que el comandante de aviación Herbert, si pudo de forma inexplicable divulgar tales datos después de muerto. Al fallecer la medium Alain Genatt, en el año 1970, el periodista que había estado pendiente del caso del dirigible R-101, dijo que no solamente hubo una sesión en la que el comandante Herbert Carmichael Owen utilizaría a esta medium como interlocutora, sino que al menos hubieron 3 de estos encuentros. Aquel terrible día de octubre, un oficial acudió a la casa del comandante Herbert Carmichael Owen para informar a su esposa, la señora Olivia, de la penosa muerte de su marido. Al abrir la puerta, ésta le recibió vestida de negro y ojos hinchados por el llanto. Olivia Irving diría al oficial: ya lo sabía. Más tarde, se informó que justo en el lapso de tiempo que se supone que ocurría el accidente en Francia, un oficial que se encontraba de guardia en la base del dirigible en Cardington, Inglaterra, escuchó a alguien manipular bruscamente el teléfono en el despacho cerrado del comandante Herbert Carmichael Owen. Cuando tocó la puerta y no obtuvo respuesta, el oficial entró al despacho, pero no encontró a nadie. Una posterior investigación reveló que ninguno de los oficiales o nadie de la tripulación era espiritista o creía en tales cosas. ¿Por qué estuvo aquel accidente lleno de tantos presagios? Demasiados para atribuirlos a la mera coincidencia.
Gracias por estar aquí, nos vemos.